Muy buenas noches a todos ustedes. Después de esta noticia del seguimiento judicial que se le hace al alcalde de Colón actual, Alex Lee, sería muy interesante que el periodista luego nos hiciera un análisis completo, producto precisamente de que él parece ser que se despojó del fuero electoral que tenía como candidato a alcalde, pero él también tiene una prerrogativa funcional de que no puede ser detenido si no es por orden judicial. Y eso es precisamente lo que han manifestado sus abogados. Luego de esta audiencia se sabrá efectivamente cuál es su situación jurídica. Lo cierto es que es un escándalo de corrupción más dentro de esta administración, dentro de un político panameño del partido gobernante que afea la cuestión política y en nada mejora la reputación de los políticos en Panamá, que en su gran mayoría son servidores de la nación panameña, pero que hay casos como este que definitivamente no son el mejor ejemplo. Dicho esto, empezamos entonces un viernes, el primer viernes, en donde entre cejas y cejas televisivo estamos tratando de darle a ustedes la política como de una manera lúdica y de una manera entretenida para que entendamos la misma y nosotros que somos los que debemos vernos enmarcados cada día en los problemas nacionales, no ver distante a la política, sino todo lo contrario. Así pues, yo creo que el tema principal que debemos tocar hoy es el tema de los nuevos ministros de Estado que empezarán sus funciones el día 1 de julio del 2024 y que acompañarán al presidente electo José Raúl Mulino. Lo primero que debo decirle es que la designación de los ministros de Estado son exclusiva prerrogativa funcional del señor presidente. Así lo establece la Constitución política y por tanto él es el que escoge sin ninguna otra firma, sin ninguna otra autoridad, quién los acompañará en los próximos 5 años como ministro de Estado. Así que vemos que definitivamente el gabinete que nos presenta el señor presidente electo José Raúl Mulino, con excepción de 4 ministros, que sería de Educación, un ministro sumamente importante porque es el ministro que tiene que tener el diálogo político magisterial y sobre todo tener esa necesaria reforma al sistema educativo que ya están clamando tanto estudiantes como maestros, dirigencia magisterial y también los padres de familia. Pero no solo es una cuestión de embellecer o mejorar el tema de los establecimientos, sino va mucho más allá con una reforma al pensum académico, a que los estudiantes salgan de allí a conseguir un trabajo y sobre todo tengan integridad, tengan prestancia, tengan conocimiento mínimo básico en este mundo que se mueve en una esfera de tecnología y que pareciera que hay una brecha muy grande entre la educación privada y la educación pública que hace imposible entonces que ambos puedan mantenerse en paridad y vemos por tanto esa diferencia educativa que tanto choca a nosotros los panameños y que después reclamamos por qué hay tantos estudiantes fracasados o por qué hay tantos estudiantes que no acceden a las universidades como la Tecnológica o la Universidad de Panamá. Por ello es muy importante que ese ministro de Estado, el de Educación, sea una figura dialogante, una figura que pueda compaginar y gestionar principalmente el tema educativo. Por otro lado, también tenemos al ministro de Gobierno y Justicia. Creo que el ministro de Gobierno y Justicia también debe ser una persona con una personalidad política arrollante. Y lo digo con propiedad porque una de las reformas que decía hoy el ministro de la Presidencia que el presidente electo se iba a abocar era precisamente el tema de la constituyente. Y esa constituyente va a requerir mucho diálogo político con todos los estamentos políticos, sociales, ONG, etcétera, etcétera, para lograr dotarnos una nueva constitución que ya los panameños reclamamos producto de que hace más de 50 años tenemos la misma constitución del año 72 con muchos tintes
antidemocráticos, producto de que fue una constitución militarista, pero adicional a ello con mucha contradicción y mucho desfase entre lo que se conoce como el Estado Social de Derecho. Por ello, ese ministro será muy importante designar. En la otra esquina tenemos al ministro al ministro de Turismo, que aunque no es ministro propiamente tal, definitivamente es la industria sin chimeneas. Es un motor que requiere Panamá para promoverse a nivel internacional y que haya un aumento de turismo hacia nuestro país, pero un turismo que sea rentable, no el mero típico de turismo que no da rentabilidad a los negocios en Panamá, sino que causa mayores problemas. En ese sentido, tenemos entonces también el otro ministro de Estado pendiente por nombrar es el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Es un ministro sumamente importante porque ante la carencia de casas que hay en Panamá, se impone una gestión efectiva de ese ministro y sobre todo gestionar temas con la construcción y otros avatares que tiene ese ministerio. Así que aparte de esos 4 ministros que están pendientes de ser nombrados por el presidente, designados por el presidente José Raúl Mulino, nos encontramos entonces con un gabinete variopinto. Y digo variopinto porque además de ello no es un gabinete joven como leí en un periódico de la localidad. Es todo lo contrario, está por encima de los 40, cuidado que 45 años, el promedio de edad de esos ministros, en donde en muchos casos hay varios ministros que van a tener que aprender la curva de aprendizaje de ser gobierno, de ejercer un cargo público, porque nunca han ocupado un cargo público como ministros. Puedan haber ocupado otros cargos, pero el ser ministro es una cosa muy especial. Y esa curva de aprendizaje debe ser muy importante para cada uno de ellos. Quiero nada más destacar 2 o 3, porque son 14, quizás durante la semana que viene seguimos hablando de ellos. Pero el ministro Chapman es un hombre graduado de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Está nombrado ahí precisamente por su prestigio, por el prestigio que da de cara hacia los organismos financieros internacionales que están con ojo avisor viendo cómo se mueve la economía. Pero él ha dicho algo que debemos de leer entre líneas, y él ha dicho que no se espera que haya una austeridad del gasto público, y eso es muy importante porque para las inversiones públicas, para el pago de planillas y demás, solo hay 2 fórmulas. La fórmula del préstamo, que lo que hizo el gobierno de Nito Cortizo, que nos endeudó hasta la saciedad, y posteriormente también está el tema de los impuestos. Así que todo nos indica que este gobierno va a entrar en una espiral de aumento de impuestos y requiere la probidad, la honestidad que parece ser que tiene Guillermo Chapman, no solo afuera, sino dentro, en donde es muy apreciado por los medios de comunicación social. Esos son 2 temas muy importantes, pero además de ello, tenemos el tema del seguro social. De allí la importancia de tener un ministro de salud que sea un experto en políticas públicas de seguridad, de sanidad pública, porque el tema del seguro social, y tener un director del seguro social que también conozca del tema a propiedad, y tener un liazón político que permita tener un conversatorio permanente con los actores principales para reformar la ley de la Caja de Seguro Social, que es un compromiso que ha tomado el presidente Mulino al respecto. Además de ello, me parece que el ministro Navarro ha estado nombrado allí precisamente por la credibilidad y por ser un opositor al tema del cierre de la mina, porque la mina también jugará un papel preponderante durante estos 6 meses. Ya el presidente Mulino dijo que iba a haber un cierre con apertura, que primero habíamos que abrir nuevamente la mina para cerrarla, para poder aprovechar toda una serie de situaciones dentro de la mina y que era la forma más correcta. Pues hombre, yo creo que traer a Navarro a estas lides es precisamente por la confianza que genera él mismo. Y además de ello, también recordemos el tema de la ampliación de la cuenca del Canal de Panamá.
En ese aspecto, el ministro del Canal, el señor Icaza, tanto como el ministro de Ambiente, jugarán un papel importante. Y anteriormente, perdonen que se me haya escapado, estaba el ministro de Comercio, Moltó, un hombre con mucha experiencia gubernativa, que tendrá que jugar un papel determinante en el tema del cierre de la mina. Todo esto es para que ustedes entiendan qué hay detrás de estos nombramientos de estos ministros, más allá de sus títulos y más allá de su experiencia o no en el quehacer público. Así que, dicho esto, el tema del agua va a ser muy importante. El presidente José Raúl Mulino lo reiteró una y otra vez, que habían comunidades que no tenían agua en un país que lo que sobra es el agua. Lo que pasa es que hay una pobre gestión del agua y, como conversaba hace unos momentos, antes de entrar aquí con una profesional del tema, la contaminación que hay de nuestros ríos, producto de que no hay una recolección ordenada de la basura. Y entonces esto nos lleva a repensar también la importancia de que van a empezar a jugar las alcaldías del país en este tema de la contaminación y el mejoramiento de la administración del agua. Además de ello, hay el tema del Darién. No es un secreto, o sea, para nada, que el ministro Ábrego, que ha sido nombrado ahí, es una ficha de total confianza del presidente de la República, con el cual él ya trabajó. Pero además tiene la confianza de los estamentos de seguridad de los Estados Unidos. Esta doble confianza lo hace él poder decir públicamente que él está confiado de que va a poder detener la masiva inmigración o paso de migrantes por el tapón del Darién. Ese es el gran reto que va a tener las fuerzas de seguridad del Estado, porque esto ya no es un tema humanitario, es un tema de seguridad del Estado, así lo ha visto esta administración, en donde definitivamente se tendrá que tomar con pinzas el tema y es muy importante rescatarlo. Así que yo creo que también quisiera destacar el nombramiento de la licenciada Muñoz en el Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque viene una ley, la ley del primer empleo, y creo que ella será determinante. Su experiencia como diputada suplente del Parlacén va a ser, y otras suplencias que ha tenido como diputada, como administradora, para poder impulsar esta ley y, cuando sea aprobada, ella poder entonces ejecutarla desde su ministerio. Porque lo que hace falta en Panamá es ese primer empleo, ese desarrollo de que el estudiante, como hemos dicho, pueda salir de sus aulas de clase a trabajo o pueda ir a la universidad preparado y de ahí entonces tener su primer empleo. Y eso, para que ustedes tengan idea, es el gran hándicap de los jóvenes panameños que no consiguen trabajo porque no tienen la experiencia, porque no tienen la motivación, ni tienen tampoco el conocimiento. Así que ese aspecto es muy importante. Y quisiera asociarlo con la otra ministra, la ministra Niurka Palacio, que es la ministra de la Mujer. ¿Y por qué lo digo? Porque las críticas se han centrado contra ellas dos, porque son las caras más visibles políticas que hay. Pero mi pregunta es sencilla. Si queremos más mujeres en la política, entonces ¿cómo luego castigamos a las mujeres por ser políticas por ocupar un cargo dentro del gabinete? Me parece sumamente injusto esa crítica que se le ha hecho, que la ha visto en las redes sociales, y yo prefiero quebrar una lanza a favor de ellos y a ellas y decirles que definitivamente me parecen dos nombramientos muy acertados. El tema de la mujer, para nadie es un secreto, los feminicidios, la violencia contra las mujeres, la poca protección de ellas, su vulnerabilidad, que debe ser atendido de una manera oportuna, porque no se crea un Ministerio de la Mujer solo por las apariencias de complacer a grupos feministas panameños o internacionales o por cumplir con tratados internacionales o acuerdos internacionales. No, se les debe dotar de presupuesto y se les debe de dotar de la capacidad de liderazgo que creo que la licenciada Niurka Palacio tiene para poder acceder entonces a beneficios inmediatos. Y un consejo que quisiera darle a todos los ministros de Estado. Mire, yo creo que puede usted llegar al cargo
y empezar a justificar que no se puede desarrollar su política o implementar o ejecutar producto del desastre que encontró. Pero esa excusa yo la he escuchado en varios gobiernos pasados y ninguno de los gobiernos pasados ha podido superar que la gente, el descontento de la gente, porque la gente no quiere excusa, la gente quiere que se le resuelvan sus problemas. Y los problemas del panameño son sencillos, es el agua, es la basura, es el trabajo, es el empleo, y eso es necesario que sea atendido de manera inmediata. Y el tema del Darién, que yo le tengo un tanto de temor, es porque los recursos del Estado panameño son limitados. Y pareciera entonces que nuestros recursos van a ser dirigidos en materia de seguridad, van a ser dirigidos a combatir la migración, el tráfico de inmigrantes por el Darién. Eso conlleva unos presupuestos elevados para combatir eso, que puede entonces degenerar en que la seguridad ciudadana de nuestras ciudades se vea reducida por esa reducción de presupuesto. Y tampoco, lo dicen los expertos, en materia de seguridad ciudadana es darle todos los recursos necesarios a la fuerza pública y que no hayan resultados. Por lo tanto, se le hace un reto muy grande al señor Ábrego, que al ministro Ábrego, el poder desarrollar a plenitud ese tema, que creo que es un compromiso que ha tenido el presidente de Panamá electo, José Raúl Mulino, y que recordemos que no es un tema solo de Panamá, es un tema que tiene que compartir fronteras con Colombia, y debemos ver la buena voluntad de Colombia en tratar de apoyarnos para que haya un cierre de fronteras de ambos lados. Hay una puerta giratoria de entrada y una puerta giratoria de salida que debe ser coordinada ambas, de lo contrario es por gusto los recursos que gastemos en ellos, porque siempre habrá una brecha, siempre habrá una trocha donde pasen los migrantes, y el costo de devolverlos, ya lo hemos visto en esta administración, es sumamente elevado. Así que, además de ellos, los ministros que me parece que hay que destacar también son el ministro de Desarrollo Agropecuario. Nos permitimos recordar que ese ministro de Desarrollo Agropecuario tiene una cartera muy importante y tiene que empezar a renegociar junto con el Ministerio de Comercio Exterior, tiene que renegociar el tema del TLC con los Estados Unidos y aumentar las exportaciones con la República Popular China, que últimamente ustedes han visto que está muy movida por toda la República de Panamá, manifestando todo lo que ellos tengan. En el Ministerio de Obras Públicas, ya para cerrar, tenemos el tema de la infraestructura. China también ha expresado su complacencia de que haya el tema del tren de David a Panamá y que ellos ya ofrecieron el estudio respectivo. Como vemos entonces, va a ser muy interesante toda esta gestión de todos estos ministros, de todos estos ministerios, su marca personal para liderar los cambios necesarios y adelantarnos nuestro país hacia un próspero quinquenio que no vimos en el pasado en esta administración del PRD. Muy buenas noches por su atención. Estaremos entonces el día lunes nuevamente con Entre Cejas y Cejas televisivo y le agradezco que tengan un buen fin de semana.